Seguramente conoces a este personaje por las películas live action, y fue realmente buena la adaptación, pero hay quienes no saben que la historia fue mucho más profunda de lo que parecía. Esta cronología está basada en los cómics de Kick-Ass. Si no los has leído, te los recomiendo mucho. Están a color y son bastante sencillos de leer. De cualquier manera serás spoileado en este video. Gracias. Esta historia se sitúa en Nueva York. Para que una mafia exista, es necesario que todos los policías estén comprados. El señor Genovese logró hacer una gran fortuna. Superficialmente era un empresario respetable, pero por dentro era uno de los mafiosos más peligrosos de la ciudad. Hasta que en el 89 hereda todo su imperio a sus 3 hijos. Se trataba de Rocco Genovese, Ralphie Genovese y Johnny Genovese. Juntos manejaron astutamente el imperio de su padre, aunque cada quien a su manera. Rocco, aunque es el mayor, es el más loco de todos. Sus aventuras hicieron que le apodaran Iceman. Y no es que tuviera superpoderes, sino que ganó ese apodo debido a que asesinaba a todos sus enemigos con un picahielos. El segundo era Ralphie, aunque astuto, no pudo evitar que descubrieran sus negocios ilegales, así que está en prisión. Pero aún con eso dirige toda su parte de la mafia desde la cárcel. Vive de lujo, la prisión es como su mansión personalizada. Y el último, pero no menos importante, era Johnny. Johnny, a diferencia del resto, era conocido como un respetable millonario. ¿Quién diría que en secreto estaría manejando toda una mafia? Se trataba de un negocio familiar. Esta historia es bastante similar a Sin City en este sentido. Con estos datos ya podemos entender todo lo demás. El protagonista de esta historia era Dave, un adolescente que utilizaba sus tardes jugando videojuegos y leyendo cómics. Su madre había muerto por culpa de un aneurisma cuando se resistió al ataque de un asaltante. Él estaba solo con su padre y no estaba mal, pero sin duda sentía un gran vacío en su vida. Se la pasaba acosando a una compañera de clase. Soñaba con estar con Katie, pero ella sencillamente lo rechazaba. Solo por esa razón iba a la escuela, porque realmente no le importaba estudiar, se la pasaba leyendo cómics. Imaginaba qué sería de su vida si fuera un superhéroe. Quizá pudo evitar que su madre muriera, o cuando menos podría impresionar a Katie. Necesitaba una distracción y la encontró. Así que un día se puso el traje de buzo que se compró por internet y salió a las calles en busca de aventuras. Al principio solo caminaba por el techo de los vecinos. Así fue hasta que realiza su primer acto heroico. Se agarró a golpes con una banda de grafiteros, pero las cosas no le salieron muy bien. Le ganaron en batalla y además le clavaron un puñal. Enseguida, un automóvil lo atropelló y ni siquiera se bajaron del coche para ver cómo estaba, simplemente siguieron. Así de caótica estaba la ciudad en la que decidió ser un superhéroe. Estuvo en terapia intensiva durante varios meses, dejó a su padre con una enorme deuda por las operaciones, y cuando por fin se rehabilitó, quemó todos sus cómics, y le prometió a Dios que si salía de esta lo dejaría. Pero aún con eso volvió a salir a las calles, y su siguiente misión sería combatir contra unos ladrones. Terminó con los dientes aplastados, las costillas rotas y los ojos tan hinchados que no podía ver, pero valió la pena. La gente lo reconoció al fin como un superhéroe. Grabaron su pelea con los ladrones y la subieron a YouTube. Eso le bastó para convertirse rápidamente en una celebridad. Por supuesto, nadie de su escuela sabía que se trataba de él. Llegaba a clases con los ojos morados y con los dientes partidos. Sus compañeros de clase pensaron que de seguro vendía su trasero por las calles y que las golpizas se las daban sus clientes. Todos pensaron que era gay. Y como la gente pensaba que era gay y que encima se vendía barato, pues por primera vez, Katie, la chica que tanto le gustaba, le tuvo algo de lástima y se volvieron grandes amigas. Como quiera, eso le permitía estar con ella, aunque ésta pensara que era gay. Tenía como 5 vidas diferentes, y por las noches atendía las peticiones de la gente. Se había creado un MySpace, y la gente solicitaba su ayuda. En aquella época es como si se hubiera creado un Facebook. Adoptó el nombre de Kick-Ass porque le pareció que era cool. La primera de sus misiones era convencer a un tipo para que dejara de acosar a su exnovia, pero cuando fue se encontró con una banda de traficantes, que lo hubieran matado sin ninguna piedad, de no ser por la llegada de Hit Girl, que literalmente asesina a todos los traficantes, menos a Kick-Ass. Luego simplemente se va. Dave la persigue, pero ella se niega a decirle quién es. Ahí es cuando conoce a Big Daddy. Luego de ese día no pudo dormir. Comparado con ellos, él simplemente era un tipo con una pijama. Afortunadamente para él, la policía pensó que todo aquello sucedió por una guerra de pandillas. De nueva cuenta, Dave pensó en dejarlo, pero como siempre algo se lo impedía, simplemente no podía dejarlo. Hit Girl y su padre estaban acabando con la mafia de los Genovese. ¿Y por qué? Por la misma razón por la que Kick-Ass se puso una pijama y salió a la calle a combatir el crimen, por su fanatismo por las historietas. Hasta donde sabía la niña, su padre era un ex policía. Los mafiosos mataron a su esposa, pero él logró escapar junto con una pequeña bebé. Investigando se dio cuenta de que el responsable era Johnny Genovese, uno de los líderes de la mafia de Nueva York. Ella se llamaba Mindy. Mindy pensaba que estaban combatiendo a la mafia para vengar a su madre. El único equipaje que llevaban siempre eran sus armas y una gran maleta de acero, que era esencial para pagar las deudas. Eso es lo que ella sabía.
pero la verdad es que su padre era un contador fanático de los cómics. Hacía cálculos para una compañía de crédito. Estaba casado y todo, pero su vida le aburría. Un día simplemente tomó todos sus cómics, se llevó a su hija recién nacida y se convirtió en un superhéroe a tiempo completo. Compraba todas sus armas por internet y sacaba el dinero de los cómics. Su maleta estaba llena de cómics, pero como eran de colección su valor era bastante alto. Todos estaban valuados por arriba del $1.000.000. Además también sacaba dinero por los robos que hacía, se quedaba con el dinero de los mafiosos y poco a poco se surtió de mucho armamento, inspirado principalmente en The Punisher. Antes de que Big Daddy saliera junto con su hija a las calles para combatir el crimen, por supuesto que entrenaron. Por poner un ejemplo para que supiera lo que se siente, Mindy recibía disparos con un chaleco antibalas. El primer asesinato de Hit Girl fue cuando su padre estaba en peligro de muerte. Ese día le regaló su disfraz y su nombre como Hit Girl. La niña recibía armas como regalos de Navidad. Ella no fue a la escuela, solo se la pasaba entrenando y haciendo misiones junto con Big Daddy. Cualquiera diría que eso era una vida triste, pero ella estaba feliz. Aún después de mucho tiempo, ella seguiría feliz y agradecida por todos esos momentos. Después de haber hecho cientos de misiones por el mundo, regresan a Nueva York y deciden acabar con el cártel de los Genobis. El plan, por supuesto, era destruirlos desde abajo. Eliminando su flujo de ingresos podrían incapacitarlos y tomarlos desprevenidos. Ese era el plan. Y casualmente, Dave se encontró con los hombres de Johnny. Hit Girl le había pedido a su padre que colaboraran con Kick-Ass, pero este al principio no quería. Fue bastante oportuno que Big Daddy llegara con su hija y le salvaran la vida. Retomando la historia, pues Dave estaba muy asustado, pero toda su atención se desvió cuando de pronto apareció otro superhéroe. Hasta ese momento todo era Kick-Ass, pero ahora los reflectores se enfocaban en Red Mist, la nueva gran promesa. Se volvió más famoso que Kick-Ass, decían que él era el primer superhéroe en abrir su MySpace, siendo que Dave había abierto el suyo mucho tiempo atrás, por lo que decide enviarle un correo para reclamarle en persona. Solo que cuando se conocen, en vez de pelear, Red Mist le dice que él era su más grande admirador. Le pidió que hicieran equipo y hasta le mostró su automóvil. Su primera misión juntos fue rescatar a gente de un edificio en llamas. Bueno, no, en realidad solo salvaron a un gatito. Pero es que la señora decía que era su bebé y ellos pensaban que era un bebé humano. Pese a esto, la gente los amaba. Rescatar al gato fue suficiente para hacer llorar de gusto a la gente. Y esta vez se convirtieron en una celebridad de alcance masivo. Ya eran superhéroes de verdad y no simples aficionados. Y solo bastó con rescatar a un gato montés. Así que justo ahí, Big Daddy decide hacer alianzas con Kick-Ass. Simplemente lo espían y rápidamente descubren dónde vive. Entran a su habitación y lo invitan a participar en su próximo asalto, que sería acabar con el jefe de jefes, Johnny Genobis. Si no cooperaba, publicarían su dirección por MySpace para que todos supieran dónde encontrar a Kick-Ass. También estaba invitado su nuevo compañero Red Mist. Habían quedado que se reunirían en un almacén, pero cuando llegan al lugar resulta que era una emboscada. Red Mist era Chris, el hijo del capo de capos Johnny Genobis. Fue bastante sencillo para ellos, solo había que fingir que era un superhéroe y ganarse la confianza de Kick-Ass. Los mafiosos echan a Hit Girl a balazos del lugar. A su padre lo torturan hasta que ya casi ni puede hablar, y a Kick-Ass le electrocutan los testículos para que confiese todo lo que sabe. Debido a que Big Daddy pensaba que su hija estaría muerta, confiesa toda su verdadera historia, y luego simplemente acaban con él. Aquello era tremendo. Dave estaba asustado y cantó como un pájaro toda su vida, como si se confesara con un pastor. Fue tiempo suficiente para que Hit Girl regresara con vida y rematara con cada uno de los mafiosos. Desató a Kick-Ass y luego activó la condición roja. Eso le daría la fuerza de 10 hombres. O sea que se drogó pues. Kick-Ass le metió una paliza a Red Mist, mientras que Hit Girl acabó con el resto de los mafiosos. La torturaron con un martillo, pero eso no la detuvo. Aguantó lo suficiente hasta que llegó Dave y utilizando una pistola le rebanaron las bolas a Johnny. Un tipo con una pijama y una niña de 12 años acabaron con la mafia de Johnny Genobis. Cuando la batalla terminó, Mindy le pidió un abrazo a Dave, ya que su padre había muerto, mostrando que seguía siendo una niña. Cuando todo eso terminó, Dave le explicó a Mindy la verdadera historia de su padre. Pese a esto, ella no parecía decepcionada. Buscaron a su mamá y se quedó con ella durante algún tiempo. Con ella y con su nuevo padre. Marcus era un detectivo de bajo rango, pero era un buen sujeto. Al menos se ganó el aprecio de Mindy. Ella pudo tener una vida normal. Solo que ahora tenía que enfrentarse a otros problemas. Antes podía solucionarlo todo con golpes, pero ahora estaba en el centro de lo políticamente correcto. Las otras niñas se burlaban de su cabello y de su ropa. ¿Cómo combatir contra eso sin tener que matar a nadie? Hay que decir que ella lo intentó, pero al final la solución fue la de siempre. Si me lo preguntan, la verdad es que les tuvo mucha mesura.
Pese a que ya tenía una vida normal, seguía teniendo todo el ímpetu de antes. No tardó mucho tiempo en regresar a las calles como Hit Girl. Mindy había prometido que ya no sería Hit Girl nunca más, por el bien de la salud de su madre, pero sencillamente no podía dejarlo. Durante el día, en vez de a la escuela, iba al gimnasio para entrenar con Dave, y por la noche ponían a prueba todo lo aprendido. Se vestían como si fueran millonarios, y cuando los bandidos se acercaban, Dave tenía que darles una lección. Primero eran entrenamientos, pero luego eran misiones de verdad en las que afectaban los negocios de Ralphie Genovis. Dave estaba disfrutando de su nueva vida como verdadero superhéroe, aunque como persona cada vez le iba peor. Como había sobrevivido de su primera gran misión, decide confesarle a Kathy que él no era gay y que además la amaba con toda su alma de superhéroe con pijama. Cualquiera pensaría que ella le correspondió, pero no. La mujer se enfureció y no le volvió a dirigir la palabra, y encima mucha gente lo amenazó con que no se volviera a acercar a ella. Ya saben, la clásica historia. Ella se hace la víctima y todos los hombres de pronto se vuelven caballeros y quieren defenderla. No obstante, pues su vida como Kick-Ass se ponía cada vez más emocionante. Habían acabado con uno de los cárteles de la familia Genovis, pero Chris Genovis seguía con vida. Se la pasó investigando el paradero de Kick-Ass para vengarse por la muerte de su padre. Fue a su casa solo para decirle a su madre que ahora sería un supervillano y para llevarse el coche. Hizo estupideces durante un tiempo, pero afortunadamente para él, muchos policías estaban comprados por la mafia. Uno de ellos era el detective Víctor Gigante. Si bien Víctor no era de la familia, Chris se acostumbró a decirle tío. Un perro fiel de la mafia Genovis. Chris decide viajar a lugares asiáticos para entrenar artes marciales. Después de todo, seguía siendo millonario, y el tío Vic lo escoltó personalmente a su avión de salida. La policía estaba comprada, pero el único que no se dejó doblar fue el detective Marcus. El nuevo padre de Mindy era un policía honesto. Él sabía que la familia Genovis estaba involucrada con la mafia de Nueva York, pero debido a que no quiso cooperar, lo amenazaron a él y a su familia. Esto encajó perfecto con los planes de Hit Girl. El objetivo estaba claro, había que destruir el imperio de Ralphie Genovis. Primero hace volar un laboratorio de drogas. Ralphie por supuesto no se quedó así, no sabía ni qué le picó, así que mandó a asesinar a cualquier superhéroe con el que se encontraran. No sabía que la niña le hacía todo eso. Era parte de la familia del policía al que amenazó. No lo supo sino hasta después. De momento, Ralphie había mandado a asesinar a la familia de Mindy. Llegaron a la casa, cerraron todo para que nadie pudiera salir, pero cuando los padres de Mindy cayeron desmayados por la droga que Mindy les dio, ella misma se hizo cargo de todo. El tema es que al analizarlo más detalladamente, Mindy entendió que los mafiosos no pararían hasta matar a toda su familia. La solución, por supuesto, era acabar con el trabajo. Así que esa misma noche buscó a todos los afiliados de Ralphie. Ya los tenía localizados, solo faltaba terminar con el trabajo. Y así lo hizo, hasta que llegó a la celda del mismísimo Ralphie. Mindy remata al mafioso utilizando las balas que le habían enviado a Marcus para amenazarlo. Fue bastante creativo de su parte, la verdad. Marcus no se lo explicaba, pero se echó la culpa de los asesinatos de los hombres que fueron a su casa. Y así fue la historia de cómo una niña de 12 años terminó con un imperio criminal ella sola. Ahora solo faltaba uno, faltaba a Rocco Genovis. Mientras que Hit Girl terminaba con la mafia de Ralphie, Kick-Ass conocía a otros superhéroes que iniciaron en eso del heroísmo inspirados por él. El grupo se llamaba La Justicia por Siempre. Ahí se encontró con un amigo de la escuela y luego invitaron a otro de sus amigos. Kick-Ass se unió a ellos de inmediato. No eran profesionales, pero por lo menos no se sentía solo. Su primera misión como nuevo equipo fue combatir a un tratante de blancas. El coronel Starks hacía como líder de su equipo. Se decía que él era un ex mafioso que se hizo cristiano y que ahora combatía el crimen. Hasta les dijo a todos que no usaran groserías para no dar un mal ejemplo. Tuvieron éxito en cada una de sus misiones, y a veces hasta daban alimentos a los más desamparados. Poco a poco se fueron extendiendo hasta llegar a 12 integrantes. Eran como los X-Men. Y todo iba bien, hasta que su padre se encuentra con su traje. Su padre por supuesto lo regañó y le dijo que él hubiera preferido encontrar drogas a esto. No se hablaron durante mucho tiempo, aunque por otro lado todo le estaba saliendo muy bien como Kick-Ass. El grupo estaba bien, hasta que el coronel Starks es atacado por un viejo villano. Red Mist había vuelto. Le mocharon la cabeza y le pusieron la de su mascota. Red Mist había vuelto para vengar a su padre. Su objetivo era crear un caos en toda Nueva York, crear una legión de supervillanos y asestar un golpe de estado. Y ya de paso liquidar a Kick-Ass. Se cambió el nombre. Ya no era Red Mist, ahora era
Motherfucker. Eso se traduce algo así como hijo de puta o chingada madre. Luego del coronel, siguen con la familia de Katie. Motherfucker pensaba que era la novia de Kick-Ass, así que la busca y la amenaza matando a toda su familia, y ya estando ahí aprovecha para violarla. De pronto la gente dejó de confiar en los superhéroes, porque no había forma de diferenciarlos con los supervillanos. Los policías detuvieron a todo aquel que estuviera disfrazado, y hasta dieron con la dirección de Kick-Ass. Su padre estaba ahí cuando la policía llegó por Dave, pero para protegerlo su padre confiesa que él es Kick-Ass. Lo meten a prisión, en la cárcel lo torturan y finalmente Dave tiene que ir al funeral de su padre. Todo estaba orquestado por Motherfucker. Dijo que respetaría su funeral, pero eso le valió puro cacahuate. Hizo estallar el lugar y luego secuestró a Dave. La diferencia de todo esto es que ahora no tenía nada que perder. Antes Dave temía por su padre o por su vida, pero ahora no tenía nada. Motherfucker pensaba que todo ello sería suficiente para acabar con su moral, pero en vez de eso, Dave se entusiasmó más por su labor como superhéroe. Y casualmente, justo con esas ideas en su cabeza, Hit Girl se aparece para liberarlo. Una vez libre se dirigen al cuartel general de Motherfucker. Mindy le informa a Marcus todo lo que va a suceder, así que le pide presencia policíaca en el sitio. El tema es que hay que recordar que los policías seguían comprados por la familia Genovese. Sabiendo que los policías no harían una labor tan buena, reúnen a todos los superhéroes buenos, y todos juntos van al centro de la ciudad para hacerle frente a los villanos, como en los cómics. Aquello se convirtió en una fiesta de disfraces. Hit Girl asesina a una rusa gigante, mientras que Kick-Ass pelea un mano a mano con Motherfucker. Resulta que los superhéroes buenos iban ganando la pelea, cuando de pronto llegan los granaderos y atacan parejo. Motherfucker se fue corriendo pero Dave lo alcanzó, y la pelea concluyó cuando Chris, o sea, Motherfucker, se cayó desde un edificio. Aún con eso, seguía con vida, y le pide a Kick-Ass que si llamaba a una ambulancia no diría que él fue el que lo tiró. A pesar de todo lo que hizo, Kick-Ass le perdonó la vida, y llama a la ambulancia. Solo que cuando los policías llegan intentan detenerlo, pero para su fortuna logran escapar debido a que Hit Girl hace una distracción. La persiguen pero algo le sale mal y termina chocando, así que la arrestan los policías, y la identifican de inmediato como la niña que terminó con la mafia de Ralphie. Marcus quiso defenderla, pero de paso a él también se lo llevan. Víctor se encargó de todo. Por otro lado, aunque los policías se lleven a los superhéroes, la gente termina aplaudiéndoles por haber hecho algo. Mindy estaba en prisión. Le da instrucciones a Kick-Ass para que la saque de ahí, pero las cosas se le complican, así que pasará mucho tiempo antes de que logren verse de nuevo. Motherfucker se salva milagrosamente. Es metido a prisión, pero el tío Vic lo tiene todo controlado. Por el arresto de Hit Girl, Vic se convierte en el nuevo capitán de la policía. Y por su parte, la madre de Chris no estaba muy contenta. Quería matar a su propio hijo por todo el daño que había hecho, cosa que nunca hizo, pero sí lo intentó. Chris estaba fuera de la jugada, pero estaba vivo. Ahora era turno de Rocco Genovese. Había vuelto hace poco porque quería extender la mafia de los Genovese por todo el este de Nueva York. La única capaz de combatir a esa mafia era Hit Girl. Dave intentó sacarla de prisión, pero no le salieron los planes. Habían pasado 6 meses y todavía ni la sacaba de prisión. Kick-Ass reunió de nuevo a todo el grupo de Justicia por Siempre. Su cuartel general era un escondite de Big Daddy. El lugar estaba lleno de armas y de tecnologías. Dave se lo estaba tomando muy en serio. Lástima que no podemos decir lo mismo del resto. Mientras que Hit Girl estaba en prisión, los superhéroes que había reunido Kick-Ass utilizaban su cuartel como dormitorio personal y manejaban sus coches para ir por el súper. Gastaban el dinero en cómics y se la pasaban chispa. En algún momento, Kick-Ass se harta y corre al superhéroe más huevón de todos. Pero los otros, en vez de darle la razón, simplemente se ponen en su contra. Por culpa de aquel desliz, la mayoría de superhéroes terminan abandonándolo. Se queda solo con unos cuantos. Todo aquello hizo que Dave perdiera todo el ímpetu que solía tener. Así que por un tiempo se dedicó a tener una vida normal. Se graduó de la escuela y luego se buscó un departamento junto con uno de sus amigos llamado Todd. Y se buscaron un trabajo en el McDonald's. Fines de semana trabajaban en una tienda de cómics. La razón por la que la policía no lo persiguió era porque hasta donde sabían su padre era Kick-Ass y él se había muerto hacía ya mucho tiempo. Luego conoce a una enfermera llamada Valerie. Se enamora de ella y se quedan semanas completas en su casa. Por un momento se le olvidó que tenía que rescatar a Hit Girl. Por un momento se le olvidó que era Kick-Ass.
Mientras que Dave estaba distraído y disfruta de una vida sexualmente activa, otro clan de superhéroes apareció. El tío Vic funda una organización conocida como Skull and Bones. Se volvieron famosos debido a que hacían videos en los que demostraban cómo supuestamente robaban el dinero de los malos y acababan con la mafia. El tío Vic había fundado Skull and Bones porque estaba cansado de seguir órdenes. Él sabía cómo funcionaba la mafia de los Genobis, lo único que tenía que hacer era acabar con todo el cártel. Y todo esto sucedía mientras que Mindy estaba en prisión. Pero eso no le impidió sobrevivir. El resto de los reos le temían. Dominaba la prisión como si fuera el patio de su casa, y eso que la mayor parte del tiempo se mantiene en aislamiento. Como se cansó de esperar la llegada de Kick-Ass, pues se la pasaba pensando en formas para escapar por su cuenta, le asignaron un psiquiatra y hasta le llevaron a su mamá para que la convenciera de que matar era malo. Pero hasta su madre sabía que lo que hizo como Hit Girl fue para acabar con la mafia, y hasta la felicitó por acabar con el cártel de los Genobis, aún siendo una niña tan pequeña. Por supuesto, la familia Genobis todavía no estaba satisfecha. Rocco quería vengarse de Mindy por acabar con la mafia de sus hermanos. Es más, quiere que el mismo motherfucker, o sea Chris, acabe con ella personalmente. Pero cuando este tiene el arma en su mano, termina matando a todos los mafiosos que lo acompañaban y decide ayudar a Mindy para que se escape. Hasta le llamó a Kick-Ass para que la recogiera. Le pidió perdón a Mindy por todo lo que les hizo. Para cuando llega la policía nadie sospecha que Chris la liberó. Él hacía todo eso porque quería redimirse con su madre, y de cierto modo lo consigue. Cuando Mindy se encuentra con Dave, entonces se dirigen a la guarida de su padre. Una vez allá afuera, Hit Girl piensa que lo mejor es aprovechar la reunión de los mafiosos de Nueva York. Todos los mafiosos se reunirían con Rocco Genobis, y es el momento indicado para terminar con su mafia. La misión es acabar con el cártel y rescatar a Todd. Solo que las cosas se complican porque Valerie, la novia de Kick-Ass, se apaniquea con la situación y llama a la policía. Pero como la policía está comprada por Rocco y encima Vic es el capitán, pues literalmente le avisa sobre el atraco de Hit Girl. No obstante, se dirigen a su misión con una lancha y un auto monstruo, y con ayuda de unas bombas y unas espadas acaban con todos los líderes de las mafias, incluyendo a Rocco Genobis. Ahora solo faltaría Vic, que como ya sabe que Hit Girl anda suelta, pues va al lugar de los hechos junto con su grupo de Skull and Bones, pero Hit Girl lo tenía todo controlado. Cuando todo eso termina, pues Todd acaba en el hospital, y Dave tiene que confrontar a una novia enojada. Pero este es el fin de Kick-Ass. Después de 100,000 promesas a Dios de que lo dejaría si salía vivo de sus aventuras, al fin lo deja de verdad. Marcus, el padrastro de Hit Girl, se convierte en el nuevo capitán de la policía. Vic confiesa todos los crímenes a cambio de una vida más tranquila. Dave no volvió a ver a Hit Girl, pero cuando veía el periódico sabía que ella era la responsable de acabar con los malos. Y Dave se convirtió en un policía y también se casó con Valerie. Tiempo después, Hit Girl recluta a un nuevo pupilo. Se trata del nacimiento del próximo Kick-Ass. Fin.